Vamos a comenzar hoy el estudio del capítulo 5 de la carta a los Hebreos, que os invito a que vayáis buscando. Capítulo 5, donde el escritor no comienza con un asunto nuevo, porque como habíamos visto en días anteriores, a partir de los 3 últimos versículos del capítulo anterior, el escritor nos está hablando del sacerdocio de Cristo. Pero aquí, bueno, pues desde el capítulo final del capítulo 4 y hasta el final del capítulo 10 tenemos, digamos, la sección más importante de toda la carta, la más amplia y en donde tenemos más de doctrina y más también de vida práctica cristiana. Si tenéis abierto Hebreos, vamos a echar un vistazo porque hasta ahora hemos visto 3 lugares donde se hablaba de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. En primer lugar, en el capítulo 2, versículo 17, podemos leer, y ya lo comentamos en su día, que dice: por lo cual, hablando del Señor Jesucristo, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aquí se hace referencia a una parte del oficio de Cristo como sumo sacerdote. Dice, para expiar los pecados del pueblo, es decir, era necesario que hiciera una parte de su obra aquí en la tierra. Aquí se nos habla. A continuación, en el capítulo 3, los 2 primeros versículos, se nos dice que consideremos a este sumo sacerdote, que es fiel y que cuando tengamos problemas miremos a ese sumo sacerdote porque él pasó también por esos problemas. Y dice, capítulo 3, versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. Se repite que es fiel. En el capítulo anterior, el versículo anterior, hemos dicho tenía que ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Aquí se repite lo de su fidelidad. Y después, la tercera vez que hemos hablado de este asunto, que el escritor nos ha hablado de este asunto, en el capítulo 4, a partir del versículo 14, donde ya ha empezado, Hebreos 4:14, a describir algunas características del sumo sacerdocio del Señor. Y nos ha dicho que no solo es hombre, sino que es hijo de Dios, que se encuentra en los cielos porque traspasó los cielos, que es sin pecado, que nos comprende, que tiene simpatía con nosotros, que se puede compadecer con nosotros, y con eso pues se nos anima a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Bien, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y es a partir de aquí que el escritor sigue escribiendo. Cuando nos ha dicho, o cuando nos ha animado, cuando nos ha confortado para que pensemos en el Señor como es y al cual podemos acercarnos, pues ahora sigue describiendo las características de este gran sumo sacerdote. Y va a decirlo con mucho detalle, va a describir ese sumo sacerdocio y va a describir la gloria de ese sumo sacerdocio. Y lo va a hacer, pues, del mismo modo que ha venido haciendo anteriormente. Antes nos ha comparado a Jesucristo con los ángeles, lo ha comparado con Moisés, lo ha comparado con Josué y ahora aquí lo va a comparar con Aarón y después, por añadidura, también con Melquisedec. Así que eso es lo que va a hacer el escritor a partir de ahora. Y lo que nos va a mostrar es que todo lo que era esencial en el oficio de los antiguos sumos sacerdotes sigue estando en Cristo y que todo lo que eran las imperfecciones y debilidades de los antiguos sumos sacerdotes ya no están en el Señor Jesucristo. Eso es todo lo que tenemos del capítulo 5 hasta el capítulo 10. Aunque en medio también el escritor, como ya ha hecho en un par de ocasiones, pues da serias advertencias a los cristianos. Ya lo ha hecho, ¿verdad? Ha dicho en el capítulo 2, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? En el capítulo 3 y en el capítulo 4 ha dicho que no os pase igual que a los israelitas por el desierto y endurezcáis vuestros corazones. Hablando del Señor, ha metido sus advertencias. Pues lo mismo hará a partir del capítulo 5 y hasta el capítulo 10. Habla fundamentalmente del Señor, pero también va a darnos sus advertencias. Así que sin más dilación vamos a leer Hebreos capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 10 para tener una visión de conjunto de esta primera parte que nos dice aquí el escritor. Hebreos capítulo 5 versículo 1. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y dice más, también para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad.
y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy». Como también dice en otro lugar: «Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec». Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios, lo repite, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pues vamos a pedir la bendición de Dios y ahora comenzaremos con el comentario. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos porque podemos de nuevo venir ante tu presencia y estar ante tu presencia para proclamar tu palabra y esperando que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones, en esta ocasión las cosas que tú tienes aquí preparadas para nosotros acerca de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das y gracias te damos también por esta preciosa porción de tu palabra que tú nos has dejado y que debe servir para conocerte más, conocer más a nuestro Señor, conocer más su persona y su obra, y debe servir también, y es nuestro deseo, para que en la medida en que te conozcamos, te sirvamos y te glorifiquemos más con nuestras vidas. Reconocemos, como hemos leído, que estamos llenos de debilidades, pero a ti acudimos para que tú suplas estas debilidades nuestras, nos des de tu misericordia para perdonar nuestros pecados por medio de la sangre de tu Hijo y nos des de tu gracia para que podamos entender, comprender e interiorizar y vivir conforme a tu palabra. Gracias por todas tus bendiciones. En su nombre te las damos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que hemos leído el pasaje hasta el versículo 10 para tener una visión de conjunto. Y volvemos otra vez, voy a hacer una introducción acerca de ese pasaje y luego comenzaré con el versículo primero. Entonces, si le echamos un vistazo a esos 10 versículos, veremos que ahí podemos dividirlo en 3 secciones fundamentales o 3 secciones más importantes. En la primera, en los versículos del 1 al 3, si hemos estado atentos, lo que se destaca es la humanidad de los sumos sacerdotes, que eran hombres y lo que sucedía con aquellos hombres. Eran tomados de entre los hombres, versículo 1, eran constituidos a favor de los hombres, estaban rodeados de debilidad, tenían que ofrecer sacrificio por sus propios pecados. Así que primera parte habla de los sumos sacerdotes y de sus características como hombres. En la segunda parte, versículos del 4 al 6, lo que se dice fundamentalmente es que este oficio de sumo sacerdote siempre ha sido por designación de Dios. Nunca ha sido que a alguien se le ocurría tomar el oficio de sumo sacerdote, sino que era por designación divina, tal como hemos leído en el Antiguo Testamento. Versículo 4, nadie toma para sí esta honra, no la tomó a Aarón, ni tampoco Cristo se glorificó a sí mismo diciendo yo soy sumo sacerdote. Así que versículos del 4 al 6. El sumo sacerdocio, Dios era el que lo designó y dijo que tenía que ser hereditario de padres a hijos, de Aarón a sus hijos y así sucesivamente, aunque el sumo sacerdocio se corrompió muchísimo. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, en la época del Señor Jesucristo, vemos que el sumo sacerdocio se obtenía por influencias o incluso por dinero. Cuando vamos y leemos pues las últimas horas de nuestro Señor, se nos dice repetidamente en los Evangelios que el sumo sacerdote era en aquel año Caifás, cuyo suegro era Anás, y que Caifás era sacerdote aquel año. Cuando el sumo sacerdocio tenía que ser algo de por vida y tenía que transmitirse de padres a hijos, pues Anás nombró sumo sacerdote a su yerno, a Caifás, y era sacerdote aquel año. Y no sé, porque no he leído la historia, cómo Anás llegó a ser sumo sacerdote, pero lo que repito que en aquella época ya el sumo sacerdocio estaba corrompido, lo cual era un preludio
simbolizaba de alguna forma que a aquel sumo sacerdocio le quedaba muy poco tiempo y que sería sustituido por el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Y la tercera parte, versículo del 7 al 10, pues tenemos a su vez ahí, si acaso, dos partes. En esa tercera sesión, dos partes. Se habla de Cristo. En la primera, del versículo 7 al 9, se habla del perfeccionamiento de Cristo. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia habiendo sido perfeccionado. Cristo tuvo que ser perfeccionado para ejercer adecuadamente su oficio de sumo sacerdote y tuvo que ser perfeccionado mediante sufrimiento, tuvo que ser forjado en la prueba, en las tentaciones, como hemos leído antes, como leímos también en los días anteriores, fue tentado en todo pero sin pecado. Y después, en la segunda parte de esa sección, pues se nos habla de la eficacia del sumo sacerdocio de Cristo, porque dice que es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esa es la sección, los 10 versículos. Primero, el sumo sacerdote y su humanidad. Segundo, la designación por parte de Dios. Tercero, el Señor Jesucristo con su preparación y con la eficacia de su obra. Bueno, pues esto es no solamente aquí, sino desde el capítulo 5 hasta el capítulo 10, lo que el escritor nos va a hablar, de la excelencia de Cristo como sumo sacerdote y de su dignidad. Ya hemos visto al final del capítulo anterior que Cristo no es solo hombre, sino que es hijo de Dios, y nos ha dicho que es sin pecado. Pero si me acompañáis, podemos ver un poco más adelante en el capítulo 7 que esto se desarrollará un poco más. Y en el versículo 26, Hebreos 7, 26, podemos leer que dice: tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. En el capítulo 4 se dice simplemente sin pecado, aquí se añade algunas cosas más. Ahora también volvemos al capítulo 5, hemos leído que se indica que es según el orden de Melquisedec. No es el orden de Aarón, sino el orden de Melquisedec, y ya veremos las razones para ello. Y un poco más adelante, volvemos al capítulo 7, se nos dice no solamente que es de ese orden, sino que ese orden no puede superarse porque fue ordenado así con juramento. Hebreos 7, 20 dice: y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Después, volvemos al capítulo 5, se habla, aunque de forma no demasiado clara, acerca de su expiación, de su sacrificio, porque dice que ofreció ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte. Se está hablando de su expiación, pero un poco más adelante se habla de la excelencia de este sacrificio de expiación. Y si le dais la vuelta a la página, en el capítulo 9, versículo 14, se habla, repito, de la excelencia de ese sacrificio y dice Hebreos 9, 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. He dicho también, volvemos al capítulo 5, que se indica que el Señor es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Su obra sirve para eterna salvación para todos los que le obedecen. Y un poco más adelante se habla de la perfección de esa obra. Y volvemos al capítulo 7 y podemos leer que esa obra es perfecta. Capítulo 7, versículo 11 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, el de Aarón y sus hijos, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Vemos, ¿verdad?, que se van explicando las cosas. Y finalmente, en este mismo capítulo 7, en el versículo 24, se habla de la perpetuidad de su oficio, que no iba a pasar. Y leemos Hebreos 7, 24, mas
por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Vemos entonces la dignidad y la excelencia de Cristo como sumo sacerdote. Y aunque no me quiero detener en esto, creo que es bueno que destaque, creo que puedo decir la blasfemia, no se me ocurre otra palabra, de todos los papas del catolicismo romano que se arrogan el título de sumo pontífice. Lo sabéis, ¿no? El papa, uno de los títulos que tiene es de sumo pontífice. Sumo, por sumo sacerdote, y pontífice, pontífice es el que hace puente, el que sirve de puente entre Dios y los hombres. Supongo que ellos lo sabrán, pero el título de sumo pontífice era un título pagano en la Roma pagana. El título ese de sumo pontífex, sumo pontífice, pero ellos lo tomaron, como tomaron también otros títulos, como el Santo Padre, aunque el Señor dice que a nadie llamemos Padre, como el Vicario de Cristo, siendo el Vicario de Cristo en la tierra el Espíritu Santo, como el cabeza de la Iglesia. En fin, nada más y nada menos que los títulos de las tres personas divinas. Bueno, digo, de estas cosas no podemos asombrarnos, que suceda en una iglesia que es de todo menos una iglesia cristiana. Pero también dentro del cristianismo que podemos llamar evangélico, también hay hoy muchísima confusión en relación con este asunto del sumo sacerdocio de Cristo. Hay muchos que no toleran ni admiten la sana doctrina y les gusta, como dice Pablo, amontonarse maestros que aparten de la verdad el oído y los lleven a la fábula. Les gustan esos maestros que les digan lo que ellos quieren escuchar. Y creo que hoy, más que nunca, por lo menos en la época que nos ha tocado vivir, tenemos que hacer caso a lo que nos dice el apóstol de examinarlo todo y retener lo bueno y ser como los cristianos de Berea, que examinemos todo lo que oigamos acerca de la Biblia, mirando lo que dice la Biblia, por más erudito o más famoso que sea la persona, en principio cristiana, que nos esté hablando acerca de la Escritura. Digo, la Iglesia Católica Romana deja de lado el sacerdocio único de Cristo, y por eso hay sacerdotes, porque sirven también de mediadores entre Dios y los hombres. Y deja de lado que ese sacrificio fuera de una vez y para siempre, y por eso la innumerable cantidad de sacrificios en cada misa que celebran. Pero digo, esto no solamente pasa en la Iglesia Católica. Los arminianos, dentro de nuestras confesiones, los arminianos creen que la obra de Cristo fue para todo el mundo, que la obra de expiación de Cristo fue para todo el mundo, cuando la Biblia no dice eso. Incluso olvidan quizás en algunas ocasiones que la obra de Cristo como sumo sacerdote no solamente es la obra de expiación, sino es también la obra de intercesión en el cielo. Y la obra de expiación no es por todo el mundo, igual que la obra de intercesión no es por todo el mundo. Y hay otros que se llaman también, otras ramas del cristianismo, que dicen que el sumo sacerdocio de Cristo comenzó en su ascensión. Y hay otros que dicen que la obra de Cristo no fue expiatoria, sino que Cristo lo que nos hizo es darnos un buen ejemplo. Y hay de todo. Así que en esta parte también necesitamos conocer bien todo el consejo de Dios. Y así como el escritor describe todo esto con detalle, porque para los judíos convertidos, los primeros lectores de esta carta, a los cuales la carta se destinó, tenían mucha necesidad de esto, también nosotros tenemos necesidad de estos detalles en el día de hoy. Aquellos judíos, ya os he dicho, que estaban pasando por distintos problemas a causa de su fe, ¿verdad? Y estaban siendo tentados a volver atrás. Lo que ellos tenían, el sumo sacerdote que ellos podían ver, con las vestimentas que tenían, con el templo que tenían, que era impresionante, con todos los ritos de los sacrificios, con cómo se investían los sumos sacerdotes, todo lo que rodeaba al sumo sacerdocio, para ellos era, digamos, una atracción para volverse atrás. Y el escritor, pues lo que hace aquí es mostrar que Cristo es muy superior a todos aquellos sumos sacerdotes, que su templo es muy superior, que su sacrificio es muy superior, que es muy superior en todos los aspectos. Bueno, pues sirva esto de introducción
Vamos entonces a analizar, y así he titulado la predicación, los sumos sacerdotes, algunas características de las que se nos dicen aquí, de los sumos sacerdotes. Se nos dicen al comienzo del capítulo 5 algunas características, aunque no se nombra a Cristo hasta el versículo 5, para que vayamos pensando en esas características también en el Señor Jesucristo. Así que volvemos al capítulo 5 y vamos a leer de nuevo los primeros 4 versículos. Hebreos, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Ahí se nos presentan 7 características de los sumos sacerdotes, de las cuales hoy vamos a hablar solamente de las 2 primeras porque no nos vamos a tener más tiempo. Pero os digo cuáles son esas 7 características. Miremos, versículo primero. La primera característica es que todo sumo sacerdote tenía que ser tomado de entre los hombres. Primera característica. Segunda característica de los sumos sacerdotes, que eran constituidos a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Eran sumos sacerdotes tomados entre los hombres para algo, constituidos a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Tercera característica, esos sumos sacerdotes no se podían presentar ante Dios con las manos vacías, sino que tenían que presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Tercera característica de los sumos sacerdotes. En cuarto lugar, esos sumos sacerdotes, y aquí ya evidentemente esto no es de Cristo, está rodeado de debilidad, nos dice versículo 2. Eran personas con sus propias debilidades. Cuarta característica. En quinto lugar, como era así, con sus debilidades, podía comprender bien y ser paciente con los ignorantes y extraviados. Se podía poner en el pellejo de ellos porque él era también así. En sexto lugar, como tenía pecados, versículo 3, debía ofrecer sacrificios por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Ahí tenemos otra diferencia con el Señor Jesucristo. Y en séptimo lugar, aunque en el versículo primero se dice constituido a favor de los hombres, en el versículo 4 se habla de que nadie accedía a ese cargo presuntuosamente o porque quisiera. Nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. ¿Vemos? Para luego, una vez que describe esto, comienza a hablar del Señor Jesucristo. Pues vamos a decir algunos detalles de las 2 primeras características. La primera, por tanto, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. No podía ser ni un ángel el sumo sacerdote. Decimos, ¿por qué? ¿Por qué no podía ser un ángel el sumo sacerdote en vez de ser un hombre designado por Dios entre los hombres? Y los ángeles no pecan y los ángeles no tienen, son poderosos en fortaleza, nos dice el salmista, ¿verdad? No tienen esas debilidades de los hombres. Y la respuesta es porque un ángel no conoce nuestra naturaleza, ni conoce nuestras tentaciones, ni conoce nuestros sufrimientos, no son adecuados. La compasión bien entendida siempre es entre personas que se conocen y que están relacionadas. Así que, aunque pueda parecer un poco brusco, el escritor, después de hablarnos al final del capítulo anterior de que Cristo traspasó los cielos, pues comienza ahora de pronto diciendo todo sumo sacerdote tiene que ser un hombre. ¿Y esto por qué era necesario? Y digo, era necesario porque los judíos convertidos que tenían, digamos, la tentación de volverse atrás, les chocaría mucho lo que hemos visto, por ejemplo, en el capítulo 2, que un hombre tuviera honores divinos. En el capítulo 2 se nos ha dicho, y en el capítulo 1, que Cristo, que el Hijo está en el trono. Entonces, a cualquier judío, con el conocimiento de su religión que tenía, les chocaría mucho decir, bueno, como un hombre, si hay un Dios único y verdadero, como un hombre va a estar también en el trono con Dios.
Le chocaría mucho la enseñanza del Señor que tenemos en el Evangelio de Juan, cuando dijo que todo juicio el Padre dio al Hijo para que todos honren al Hijo, y el que no honra al Hijo no honra al Padre. Sí, el mismo Señor se ponía, en cuanto a honra, al nivel del Padre. Entonces eso tenía que chocarle mucho. Y entonces el escritor dice, bueno, pues que esto no sea para vosotros algo tan chocante, que no sea piedra de tropiezo, porque era necesario que el sumo sacerdote fuera también un hombre. Eso es lo que está diciendo, ¿lo entendemos? Calvino escribió en relación con esto lo siguiente. Dijo, era necesario que Cristo fuese verdadero hombre, porque como estábamos tan alejados de Dios, solo de un modo nos podríamos presentar delante de Él, delante de Dios, en la persona de nuestro sumo sacerdote. Y tal cosa no podría lograrse si Él no fuese uno de nosotros. Y sigue diciendo Calvino, de esto se entiende que aunque el Hijo de Dios tenga una naturaleza humana, ello no degrada su dignidad, sino que la eleva más para nuestro provecho, porque siendo hombre es idóneo para reconciliarnos con Dios. Así que aquí lo que nos está diciendo el escritor es que la encarnación de Cristo era algo ineludible para que Cristo fuera nuestro sumo sacerdote. Lo podemos entender con un ejemplo sencillo. Espero que ninguno que pueda que alguna vez vea o escuche esta predicación me tilde de racista o de algo por el estilo. Pero lo pongo a título de ejemplo. Imaginad que a una persona de etnia gitana tiene que defenderla un abogado payo. ¿Qué pasaría? Pues que si este abogado no aprendiera un poco y se metiera en la comunidad gitana y viera sus problemas, sus peculiaridades y sus costumbres y sus debilidades y todas sus cosas, pues probablemente no sería un buen abogado. Necesitaría empaparse mucho de la vida de esa comunidad. Pero todavía más, sería mucho mejor abogado si hubiera sido un niño que hubiera nacido allí, un niño de esa etnia, un niño gitano, que se hubiera educado allí, que se hubiera criado allí y que después hubiera realizado sus estudios y hubiera llegado a ser abogado. En ese caso, ese abogado defendería mucho mejor su causa. Pues dice Juan en su primera carta, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vale. Era necesario que nos conociera perfectamente. Era necesario que fuera un hombre. Esto sucede en todos los aspectos de la vida, ¿verdad? ¿Quién puede compadecerse y entender mejor a una persona cuando está pasando por una depresión? Pues otra que haya pasado por ello. ¿Quién puede entender mejor a un ignorante que no otro que haya sido ignorante y que reconozca que era un verdadero ignorante? ¿Quién puede entender mejor a una persona que tenga un familiar cercano que le hace sufrir mucho a causa de su fe, sino otro cristiano que le haya precedido en ese mismo? ¿Y quién puede llevar mejor a una persona extraviada a Cristo que alguien que reconoce que estaba extraviado y cómo fue llevado? Por eso dice Pablo en segunda carta a los Corintios, da gracias a Dios el Padre y dice que somos consolados en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a otros. Dice, si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. Es decir, Pablo dice, cuando estoy en una tribulación es para que yo aprenda para lo que va a ser bueno para vuestra consolación y salvación. Y cuando estoy siendo consolado es para que yo aprenda cómo tengo que consolar. Es bueno para vuestra consolación y salvación. Así que había necesidad de la encarnación de Cristo. Pero no debemos de olvidar el coste de esta encarnación, lo que esto supuso para el Señor Jesucristo. Desde pequeño, la huida a Egipto, la vuelta a la tierra otra vez,
la humillación, las aflicciones y todo lo que sucedió, sobre todo cuando entró en su ministerio público, que Isaías lo resume muy bien en su capítulo 53, cuando dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Primera característica. Volvemos. Hebreos capítulo 5, versículo 1. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. Segunda característica. Todo sumo sacerdote es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Por qué el sumo sacerdote? Y dice, para favor de los hombres. En favor de los hombres. Porque los hombres necesitábamos ese favor para nosotros, las personas necesitábamos ese sumo sacerdocio. Y Cristo tuvo que ser hombre para actuar en favor de los hombres. Y su ministerio no pudo empezar cuando era un niño, un jovencito, porque todavía no había pasado por las experiencias que teníamos que pasar las personas adultas. Os lo digo de otra manera, por mucho que nos amara Cristo desde el cielo y por mucho que su omnisciencia entendiera todo lo que nos pasa, era necesario que tuviera pleno conocimiento, que se encarnara, para que fuera nuestro legítimo representante y pudiera actuar en favor nuestro. Constituido a favor de los hombres. No perdamos eso de vista. Dios no necesitaba un sumo sacerdote para nada. El sumo sacerdocio no es en beneficio de Dios. Dios instituyó el sumo sacerdocio por nuestra necesidad. Dios no tenía que salvarnos. Dios no tenía que darnos a ningún sumo sacerdote y menos al Señor Jesucristo. Pero lo hizo para que fuera nuestro legítimo representante y para que su obra fuera eficaz. Constituido a favor de los hombres. ¿Constituido por quién? Y decimos evidentemente por Dios. Desde el principio Dios lo estableció así. ¿Y por qué lo estableció así? Porque había una brecha enorme entre Dios y el hombre a causa de su pecado. La brecha que el propio hombre creó, no Dios. Y Dios estableció eso para que el hombre pudiera acercarse a él. Recordemos, en el jardín del Edén, ¿qué sucedió? Cuando el hombre pecó, Dios lo expulsó, le dijo para que no se acerque al árbol de la vida. De alguna forma el hombre tenía que comprobar lo que es vivir separado de Dios. Cuando dio la ley en el monte Sinaí, ¿qué dijo Dios? Pues puso límites alrededor del monte para que nadie se acercara, solamente pudo subir Moisés. Y estaba enseñando la misma lección. Es decir, una y otra vez Dios está diciendo, vosotros no podéis acercaros a mí. Y necesito, por así decirlo, en favor vuestro tengo que constituir un sumo sacerdote si es que quiero tener un pueblo para salvarlo, constituido en favor de los hombres. Isaías lo expresa de esta manera, en el capítulo 59, versículo 2. Dejadlo, pero no lo busquemos. Dice el profeta, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ese era el problema. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por tanto, era necesario, en favor de los hombres, que Dios constituyera sumo sacerdote. Y esto vamos a leerlo, aunque quizá algunos los conozcáis. En el libro de Éxodo se expresa, pues, cómo el sumo sacerdote actuaba en favor de los hombres, con unas palabras que cuando uno las lee al principio, pues quizás no preste mucha atención, pero después, cuando se va conociendo más la Escritura, pues uno le encuentra el significado. En el libro de Éxodo, capítulo 28, podemos leer lo siguiente. Éxodo, capítulo 28. Versículo 9. Éxodo 28, 9. Le está dando instrucciones Dios a Moisés acerca de cómo tiene que vestir y investir, las dos cosas, vestir e investir a su hermano como sumo sacerdote, a Aarón. Versículo 9 dice, y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra. Versículo 12, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del ephod, sobre los hombros de Aarón, para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Dios
sobre sus dos hombros por memorial. Versículo 15. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, y se describe cómo tiene que hacerlo. Versículo 17. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedra. Y después, versículo 29. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Dios continuamente. ¿Vemos? Por memorial delante de Dios continuamente. Lo mismo se dice de las hombreras que se dice de lo que llevaba en el pectoral. El sumo sacerdote, constituido a favor de los hombres, porque cada vez que se acercaba a Dios, llevaba de recuerdo, podemos decir, la carga en sus hombros de los pecados del pueblo y en su corazón. Evidentemente, esto se aplica perfectamente al Señor Jesucristo, cuando en la carta a los Hebreos dice: «He aquí, vengo a hacer tu voluntad». No solamente es que Dios lo constituyó, sino que Él tuvo disposición para venir. Y dice la carta a los Hebreos: «Y en esa voluntad somos santificados». El Señor dijo: «He aquí, vengo a hacer tu voluntad». Vengo porque tú me has constituido. Y como vengo a hacer tu voluntad, y tu voluntad es dar mi vida en expiación, en esa voluntad somos santificados. Volvemos al capítulo 5 de Hebreos. Constituido a favor de los hombres. Mirad qué detalle tenemos aquí. No dice constituido a favor de la humanidad, sino constituido a favor de los hombres. ¿Por qué esto? Pues ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. Miremos en el capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. Cuando hablando el Señor Jesucristo dice: «Yo confiaré en Él», y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Yo y los hijos que Dios me dio. No dice yo y toda la humanidad. Yo y los hijos que Dios me dio. Y en el versículo 16 de ese mismo capítulo dice: «Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham». No a la descendencia de Abraham según la carne, porque si no los gentiles no seríamos salvos, sino socorrió a la descendencia de Abraham según la fe. Así que eso mismo es lo que tenemos aquí. Constituido a favor de los hombres, a favor de los hombres que llegarían a formar parte del pueblo de Dios. Es lo mismo que hacía Aarón. Cuando el sumo sacerdote Aarón ponía las manos sobre el chivo expiatorio, ¿qué pecados confesaba? ¿Los de los cananeos o los de los egipcios? Y como hemos leído, los nombres de quienes llevaba en sus hombros y en su corazón. Bueno, pues esto es lo que en teología se llama la expiación limitada o la redención limitada, que para muchos es pues también una piedra de tropiezo. Y la última cosa que tenemos ahí en esa segunda característica también es de destacar. Dice: el sumo sacerdote tenía que ser constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Qué significa esto? Constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Pues lo que se nos está diciendo que esto era necesario por los requerimientos de la santidad de Dios. Que todo lo que hacían los sumos sacerdotes lo hacían mirando fundamentalmente el carácter de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, la gloria de Dios. Eso es lo que tenían en su vista cuando ministraban. Lo hacían a favor del pueblo, pero sobre todo lo que tenían por delante era que lo hacían en lo que a Dios se refiere. Ya utilizó el escritor estas mismas palabras en el capítulo 2. En el versículo 17, acompañadme, lo leímos antes, ha dicho también, capítulo 2, versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, vamos entendiendo eso cada vez más, ¿verdad?, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Así que esto es lo que tenemos que ver en el Señor Jesucristo también. No solo su obra es a favor de nosotros, sino que su obra es sobre todo para mostrar el carácter de Dios y la gloria de Dios, sobre todo para eso. Así oró en Juan capítulo 17, lo tenemos. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Qué es mi comida y cuál es mi bebida? Padre Santo, Padre Justo, he manifestado tu nombre. Eso era lo fundamental
de su misión. Y lo mismo sucede con sus otros oficios. Cristo es sacerdote, profeta y rey, ¿verdad? Como profeta nos muestra la voluntad de Dios, la revelación plena. ¿Pero con qué objetivo? Y el objetivo es el mismo, glorificar a Dios. Como rey nos gobierna y nos defiende, pero ¿con qué objetivo? Y el objetivo siempre es la gloria de Dios. Todo es en lo que a Dios se refiere. El pueblo de Israel en la antigüedad necesitaba gobernantes, reyes que los llevaran, necesitaban escribas que les explicaran la ley y que aplicaran la ley, y necesitaban sacerdotes. Y un sacerdote no podía ser rey y un rey no podía ser sacerdote, aunque hay alguna excepción de un rey profeta o de Moisés que actuó, podemos decir entre comillas, como rey, como profeta y como sacerdote antes de que designara el sacerdocio de Aarón, antes de que Dios le dijera. Pero no podía ser un rey sacerdote ni un sacerdote rey. Y tenemos casos, no sé si os acordáis, el rey Uzías, un rey bueno, que al final de sus días pues se le subió el orgullo a la cabeza y ofreció incienso y se le enfrentaron a él el sumo sacerdote y muchos más sacerdotes y les dijo, tú no puedes hacer esto. Y el rey quiso hacer algo en contra de ellos y cuando quiso hacer algo pues se volvió leproso y tuvieron que quitarlo de en medio ya, mientras que vivió tuvo que vivir apartado por esa lepra. Así que en lo que a Dios se refiere, buscando la gloria de Dios, y puesto que, según lo que teníamos en la antigüedad, el sumo sacerdote no podía ser rey, pues por eso hemos leído, y ya nos detendremos en esto, que Cristo tenía que ser sacerdote según otro orden, según el orden de Melquisedec, porque el orden de Melquisedec es anterior al orden de Aarón. Melquisedec era sacerdote y rey antes que Aarón, y Cristo tenía que ser sacerdote y rey según el orden de Melquisedec. Termino entonces un par de aplicaciones. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Creo que debemos pedir a Dios tener presente en Cristo siempre estas tres cosas. La primera, su encarnación y el coste de la encarnación. La segunda, el amor hacia su pueblo y no la búsqueda de su propio provecho. Y la tercera, el objetivo de su ministerio, que es o que era la gloria de Dios. Debemos pedir a Dios que nos ayude a interiorizar eso. Cristo se hace hombre, el coste de eso, porque era necesario que fuera hombre. Todo eso lo hace en favor nuestro, pero todo es buscando la gloria de Dios. Pero creo que no solo debemos de pedir a Dios entender esto, sino también entenderlo en nosotros mismos. Cristo, orando al Padre, dijo, como tú me enviaste a mí, yo los envío al mundo. Y es necesario que entendamos esto porque nosotros hemos sido hechos sacerdotes para Dios, ¿verdad? Somos real sacerdocio, sacerdotes y reyes para Dios, también somos profetas, pero me ciño en lo que estamos hablando como sacerdotes. Hay un coste por ser cristianos, hay un coste por ser elegidos por Dios, por ser constituidos por Dios, es lo mismo, ¿verdad? Dios es el que designa, Dios es el que constituye, Dios es el que llama. Hay un coste y hemos de asumir ese coste. En segundo lugar, hemos de ejercer nuestro ministerio a favor de los hombres. El coste de nuestro ministerio es a favor de los hombres y, como dice Pablo, no buscando cada uno lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Si somos cristianos, llamados por Dios, tenemos un coste en nuestra vida a favor de los hombres, buscando en todo lo que es en Cristo Jesús, haciendo el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y en tercer lugar, hemos de vivir así y hemos de asumir ese coste mirando siempre la gloria de Dios. En todo es en lo que a Dios se refiere. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, que sea todo para la gloria de Dios.
Y así, cuando vivimos así, cuando ministramos así, entonces también ese ministerio será para nosotros una gran bendición, para la gloria de Dios, en favor de los hombres y sin perder de vista que todo eso es o conlleva un coste. Pues que Dios bendiga su palabra en todos nosotros, si la hemos oído, y en todos aquellos que puedan llegar a oírla, que la bendiga para la gloria suya. Amén.